río que fluye. Un pescador sostenía un pez enorme con ambas manos. El agua salpicaba intensamente a su alrededor mientras el pez se retorcía con gran fuerza. Su cuerpo dorado estaba cubierto de manchas oscuras que brillaban bajo el sol. El pescador luchaba por mantener el control. La corriente hacía el momento aún más intenso, convirtiendo la escena en una batalla entre el hombre y la naturaleza. El pez se empujaba con fuerza, intentando escapar. El hombre parecía al límite, pero no se rindió. Sujetó al pez con firmeza, resbalando entre el agua y la tensión del instante. Finalmente, en vez de conservarlo, el pescador decidió liberarlo. Con un último chapoteo, el enorme pez se deslizó de sus manos y desapareció río abajo. La captura fue tan increíble que muchos no la creerían si no hubiera quedado grabada en vídeo, un recuerdo único e inolvidable. Dos hombres se embarcaron en un viaje de pesca normal, pero su día dio un giro inesperado mientras recogían el sedal. El agua estalló violentamente. En el extremo de la línea apareció un enorme pez espada. Su tamaño sorprendió a ambos y el mar oscuro se volvió escenario de una lucha brutal. El pez no caía con facilidad, se agitaba con una fuerza increíble intentando liberarse, mientras los hombres se aferraban al sedal para sacarlo a la superficie. Cada tirón hacía la tarea más difícil. El pez espada golpeaba el agua y giraba, como si el océano entero lo ayudara a escapar. Con un último impulso, la criatura logró soltarse y desapareció en las profundidades. Los pescadores, agotados y sin palabras, pudieron solo mirar el agua en silencio. Habían luchado contra un pez más fuerte y veloz de lo que imaginaron, un momento que nunca olvidarían, digno de ser contado. Un viaje de pesca rutinario dio un giro extraño cuando un grupo de pescadores retiró su red esperando una gran captura. Pero al mirar más de cerca la emoción se convirtió en shock. Una mano oscura y palmeada empujaba la red desde dentro, como si algo intentara escapar con desesperación. Los hombres se quedaron paralizados, sin saber qué habían atrapado. Nadie se atrevió a tocar la red. La mano se movió otra vez, empujando con fuerza. Temiendo correr un riesgo innecesario, soltaron la cuerda y dejaron que la red volviera a hundirse lentamente en las aguas profundas y silenciosas. La figura desapareció bajo la superficie sin dejar rastro. El vídeo dejó a todos adivinando, una criatura marina desconocida o algo sacado de una leyenda. Nadie pudo confirmarlo, pero una cosa quedó clara. Ese fue un momento inolvidable para los pescadores, uno que nunca podrán borrar. Un video publicado en internet capturó una enorme ballena moviendo su cola y lanzando un pez al cielo. Por un momento, el pez pareció flotar como si creyera que podía volar. La escena dejó a los espectadores incrédulos, pues permaneció suspendido mucho más tiempo de lo esperado. Luego, tras lo que pareció una eternidad, el pez finalmente cayó de nuevo al agua. Todo fue tan sincronizado que algunos bromearon diciendo que la ballena estaba dando un espectáculo frente a la cámara. El clip corrió rápidamente por redes, generando miles de reacciones divertidas. Algunos dijeron que era pura suerte, otros pensaron que la ballena lo hizo a propósito. Sea como sea, se convirtió en uno de los videos de pesca más comentados del año. La gente no podía dejar de verlo, maravillada por el inesperado sentido del humor de la naturaleza captado en cámara. Un hombre navegaba esperando pescar algunos peces, pero lo que sucedió después fue completamente inesperado. Mientras avanzaba por el río, de repente los peces empezaron a saltar fuera del agua uno tras otro. En pocos segundos, su bote se llenó de peces que saltaban y chapoteaban por todos lados. Parecía como si los peces saltaran por voluntad propia. La sorprendente escena se debía a un proceso llamado pesca eléctrica, donde una corriente eléctrica aplicada al agua provoca que los peces reaccionen saltando. El hombre observó atónito cómo el río parecía cobrar vida de forma inusual. Lo increíble es que casi no tuvo que lanzar el sedal. Los peces seguían saltando dentro del bote hasta llenarlo. Fue una experiencia de pesca totalmente diferente a cualquier otra, un momento único que quedó grabado en vídeo y que muchos desearían presenciar al menos una vez en su vida.
Este pescador no tenía idea de lo que estaba a punto de sacar del agua mientras recogía su pesca. Cuando la cuerda tensó, apareció un mero gigante tan grande que apenas parecía un pez normal. Su boca ancha y cuerpo grueso lo hacían ver como un monstruo del río difícil de imaginar. El hombre y su equipo intentaron levantarlo, pero el peso del animal era demasiado. Tiraron con todas sus fuerzas intentando subirlo a bordo, pero el pez no se movía. Cada intento fracasó. El mero parecía inamovible, como si el río no quisiera entregar a su gigante tan fácilmente. Al darse cuenta de que no podrían cargarlo sin arriesgarse, decidieron liberarlo. Con un movimiento lento y poderoso, el pez se deslizó hacia el fondo oscuro. Las aguas volvieron a la calma. Solo quedó el vídeo como prueba del encuentro, un recuerdo que pocos creerían sin verlo. La excursión de pesca iba sin problemas, hasta que uno de los hombres sintió un tirón intenso en su caña. La sostuvo con más fuerza creyendo que era un pez enorme, pero al acercarlo apareció algo inesperado. Un enorme tiburón salió a la superficie aferrándose a la captura con firmeza aterradora. El pescador quedó paralizado al comprender que ya no tenía el control. El tiburón no soltaba la presa y su presencia bastó para cambiar los planes del grupo. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba y todos sabían que enfrentarse a una criatura así sería una batalla imposible de ganar. Sin dudarlo, los hombres optaron por soltar la línea, aceptando que no tenían oportunidad. Vieron al tiburón hundirse con la captura entre sus fauces, desapareciendo en las profundidades del mar. Solo les quedó una historia salvaje para contar, una que pocos creerían sin el video. Este pescador vio un pez enorme y decidió atraparlo con sus propias manos. Apenas metió el brazo, el pez se sacudió con fuerza y se le escapó entre los dedos. El movimiento fue tan brusco que perdió el equilibrio y antes de reaccionar, chapoteó en el agua. Todos miraron sorprendidos lo que acababa de ocurrir. En vez de rendirse, el pescador se sumergió otra vez y extendió la mano hacia las profundidades. Esta vez logró sujetar al pez con firmeza, evitando que escapara como antes. Luchó contra el peso y el agua que lo empujaba, tratando de levantarse mientras sostenía la captura que había desafiado su habilidad y paciencia. Con un último impulso, emergió a la superficie empapado y agotado, pero triunfante. Sus compañeros lo ovacionaron mientras subía al bote con el enorme pez en brazos. Caer al agua no estaba en los planes, pero convirtió el momento en un recuerdo épico que ninguno olvidará. Una captura tan loca como memorable. Tan bestia bravo. Un viaje de pesca normal se volvió sorprendente cuando estos amigos sacaron algo completamente inesperado. Mientras recogían su captura, no podían creer lo que veían. Un pez de color verde brillante apareció ante ellos, resplandeciendo bajo el sol como si estuviera cubierto de un brillo casi mágico que nadie esperaba. Sus escamas reflejaban tonos y sombras que nunca habían visto antes. Lo levantaron en alto observando cada detalle con asombro e intentando averiguar qué especie podría ser. La inusual captura los dejó sin palabras. Era diferente a cualquier pez que hubieran sacado en años de pesca juntos. Si no hubieran grabado el momento, pocos les habrían creído. Ese día común junto al agua terminó convertido en un descubrimiento memorable del que hablarían durante años. A veces, la naturaleza guarda sorpresas que solo aparecen una vez, suficientes para transformar un viaje simple en historia. El pantano estaba tranquilo, ideal para pescar. Todo cambió cuando el hombre sintió un tirón brutal en su caña. Supo que no sería una captura común. Mientras recogía la línea, una criatura oscura y alargada emergió bajo el bote, retorciéndose con fuerza y creando ondas que rompieron la calma del lugar. El pescador apretó el agarre con todas sus fuerzas, pero la criatura luchaba con aún más poder.
Su tamaño y energía lo hicieron dudar. ¿Qué era aquello que tiraba con tanta ferocidad? El agua se agitaba y él apenas podía mantener el control. El miedo comenzó a mezclarse con la adrenalina del momento. Antes de reaccionar, la cuerda cedió y el monstruo desapareció en las turbias profundidades. El hombre quedó mirando el agua, preguntándose si acababa de perder la captura de su vida o si había escapado algo que quizás nunca debió salir del pantano. La duda quedó flotando en aquel silencio húmedo. En la provincia de Shandong, al este de China, una tarea sencilla se convirtió en caos el 24 de mayo. Un hombre trasladaba una bolsa llena de peces pequeños hacia un estanque, pero cuando la levantó, se resbaló de sus manos y cientos de peces cayeron de golpe, cubriéndolo por completo mientras intentaba sostenerla. Los peces resbalaban y se retorcían por todas partes, haciéndole imposible controlarlos. Las personas que lo ayudaban no habían asegurado bien la bolsa, lo que convirtió el momento en un desastre inesperado. Entre chapoteos y brincos, el suelo se volvió un río de escamas que nadie podía contener fácilmente. Las risas no tardaron en estallar mientras el hombre quedaba empapado por su propia pesca. Lo que debía ser un trabajo rápido terminó pareciendo una lluvia de peces imposible de ignorar. Un día normal se transformó en una escena inolvidable que todos recordarán cada vez que alguien mencione ese estanque. Oh my God. Oh, is it one of those? Un grupo de kayakistas en la costa de San Diego vio algo extraño flotando en el agua. Al principio pensaron que eran escombros, pero al acercarse notaron un cuerpo largo y brillante bajo las olas. Era un enorme pez remo, criatura de aguas profundas rara vez vista. Su cuerpo plateado medía casi 3,6 metros y se movía suavemente con la corriente, reflejando la luz del sol como una serpiente marina. Los kayakistas quedaron asombrados por el hallazgo. Captaron el momento en video mientras el pez avanzaba lento, mostrando su tamaño imponente y belleza misteriosa. Expertos marinos confirmaron después que estos avistamientos son increíblemente raros, lo que hizo el suceso aún más especial. Los kayakistas no podían creer su suerte al verlo tan de cerca. Un encuentro inolvidable que dejó a todos con preguntas y a los científicos ansiosos por investigar más. Para la mayoría de pescadores, atrapar un solo pez requiere paciencia, pero este hombre vivió un sueño. Con el agua hasta las rodillas apenas tenía que moverse. Los peces literalmente se lanzaban hacia su red mientras la corriente los empujaba. Era como si el río trabajara para él sin esfuerzo alguno. Las resbaladizas criaturas caían en oleadas desde la cascada, llenando su red casi al instante. Con una rápida pala, recolectaba uno tras otro sin cebo ni esperas. Su tarea era tan sencilla que parecía irreal. Solo estiraba la red y los peces entraban solos, como guiados por la corriente. Mientras otros pasan horas intentando atrapar una sola pieza, él solo se quedaba allí dejando que la naturaleza le regalara la pesca, un flujo interminable corriendo directamente hacia sus manos. Un verdadero sueño para cualquier pescador, una escena difícil de creer si no quedaba grabada en video. Los viajes de pesca siempre traen sorpresas, pero esta fue increíble. El hombre lanzó su línea esperando una captura común, hasta que sintió un tirón que no parecía normal. Lo que emergió fue un enorme esturión, tan grande que parecía sacado de una leyenda. El tamaño era casi imposible de creer. El peso en la cuerda era abrumador y levantarlo por completo fuera del agua era imposible. El pez mostraba su tamaño con cada movimiento lento, resistente a dejarse sacar. No quedaba más que admirarlo mientras la tensión hacía temblar la línea. Solo lograron tomar algunas fotografías rápidas del momento. Sabiendo que no podrían subirlo, decidieron liberarlo. El esturión se deslizó de vuelta a las profundidades, dejando tras sí un silencio reverente. A veces las capturas más grandes no son para poseer, sino para presenciar. Un recuerdo que quedará grabado como una historia que pocos llegan a vivir.
Los pescadores disfrutaban un día normal en el agua cuando algo enorme rompió la superficie. Sin aviso, una gigantesca ballena saltó por el aire y cayó con un chapoteo que levantó olas enormes. El impacto sacudió el bote con fuerza, dejando a todos paralizados por un instante sin comprender lo ocurrido. Si la ballena hubiese caído un poco más cerca, el resultado habría sido muy distinto. Por suerte, el bote aguantó y nadie salió herido. Los hombres observaron cómo la colosal criatura se deslizaba bajo las olas hasta desaparecer en el azul profundo. El silencio que siguió fue tan impactante como el salto. Se miraron entre ellos, conscientes de lo increíble y poco común del encuentro. Lo que comenzó como pesca común terminó en un momento irrepetible que jamás olvidarían. A veces el mar no solo ofrece peces, sino historias que marcan para siempre a quienes son testigos de su fuerza y grandeza. Un hombre pescaba con una pequeña caña rosa, más por diversión que en serio, pero al lanzar el sedal sintió un tirón brutal. Su actitud relajada cambió cuando la diminuta caña se dobló al máximo, luchando por soportar la fuerza al otro extremo. Se dio cuenta de que había enganchado algo enorme. Tras una dura batalla, un esturión gigante emergió, deslizándose bajo el agua con un cuerpo impresionante. El contraste era surrealista, un pez colosal contra una caña que parecía de juguete. Cada segundo parecía poner a prueba la resistencia del equipo. Con gran esfuerzo logró acercarlo, pero finalmente decidió soltarlo. El gigante volvió a las profundidades mientras el hombre reía incrédulo. ¿Quién creería que una caña de Barbie casi atrapa a un monstruo del río? Un momento único, digno de ser recordado como el pez de toda una vida. This is a fish of a lifetime. I love you and goodbye. Prehistoric all the way. Is that a beautiful fish or what? Prehistórico hasta el final es ese hermoso Fisher. El Amazonas nunca deja de sorprender, y este momento de pesca lo prueba. Un hombre lanzó su caña esperando algo común, pero lo que emergió del agua fue cualquier cosa menos normal. Un pez enorme apareció, con un tamaño difícil de creer y rasgos sorprendentes. El pescador quedó impactado al verlo. Luchó para levantar a la criatura, que parecía salida de otra era. Su cuerpo poderoso y su apariencia llamativa recordaban las maravillas ocultas del río. Cada movimiento del pez demostraba fuerza y una belleza salvaje que pocos pueden presenciar en su vida. Con la captura grabada en cámara, nadie pudo negar la autenticidad del encuentro. Momentos así muestran por qué el Amazonas alberga algunos de los animales más increíbles del planeta. Este pez gigante es prueba de que la selva aún guarda secretos esperando ser descubiertos bajo sus aguas. And away he goes. Un hombre caminaba por el río sin imaginar que presenciaría algo tan extraño. Cerca del borde del agua yacía una criatura pálida y alargada, con ojos diminutos que le daban un aspecto casi extraterrestre. Intrigado, tomó su cámara y comenzó a grabar el desconcertante hallazgo ante él. Cuando el clip fue publicado en línea, superó el 1.000.000 de visitas en poco tiempo, generando intensas discusiones. Algunos usuarios aseguraban que podría tratarse de una salamandra rara, mientras otros sugerían que era una tortuga de caparazón blando, aunque su forma no encajaba por completo. A pesar de las teorías, nadie logró identificarla con certeza. El misterio creció y dejó más preguntas que respuestas. La criatura se convirtió en tema viral, demostrando que aún existen seres capaces de desafiar nuestro conocimiento. Un encuentro que dejó a todos intrigados y buscando explicaciones. Dos pescadores estaban en el agua cuando uno de ellos sintió un tirón inusual en sus redes. La caña se dobló con brusquedad y antes de reaccionar, el hombre fue arrastrado directamente al agua por la fuerza de la captura. Su compañero observó sorprendido cómo luchaba por mantenerse a flote mientras el pez tiraba con una potencia impresionante. Cada intento por sujetarse parecía inútil frente a la fuerza del animal. Por un instante temieron que no pudiera regresar al bote y que la situación se saliera de control, pero tras unos momentos tensos logró subir de nuevo.
empapado pero riendo por la sorpresa. El incidente terminó como una anécdota inolvidable que contarán por años. A veces, en la pesca el pez no solo se resiste, también puede ser quien tira del pescador sin previo aviso. Un hombre estaba de pie junto a las aguas cristalinas, concentrado en su línea de pesca y esperando una captura. Todo permanecía en calma cuando un visitante inesperado apareció. Una foca surgió de la nada acercándose con curiosidad. El pescador quedó paralizado sin saber cómo reaccionar ante la sorpresa. La foca observó a su alrededor con mirada juguetona, moviéndose como si inspeccionara la escena. El encuentro fue tan inesperado que nadie habría imaginado compartir el lugar con una criatura así. Por unos segundos pareció que se quedaría más tiempo acompañando en silencio al hombre, pero tan rápido como llegó, se giró y se zambulló otra vez en el agua, desapareciendo entre las olas. El pescador parpadeó incrédulo, consciente de que había vivido un momento breve pero especial, una historia simple, diferente y única, digna de recordarse como parte de un día perfecto. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.